Amén. La palabra de Dios nos dice acá, en los versículos que acabamos de leer, y lo acabamos de leer con un propósito, porque la pregunta es, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? Ustedes saben que Pablo y Apolo tuvieron el privilegio de participar en la obra misionera, y nosotros queremos dar un énfasis a la pregunta, ¿verdad?, que Pablo más abajo, él recalca a los hermanos en el versículo 10. Todo esto vamos a ir conectando uno con otro. Termina diciendo la última parte del versículo 10, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y esto le está diciendo a los hermanos corintios. En esta mañana ninguno de nosotros somos griegos, tal vez tengamos alguna descendencia, algunos de los presentes, pero esta relevancia también es para nuestros días. Es examinarnos realmente cómo estamos sobreedificando. Bueno, para ser un poquito claro, mire el mapa ahí. En ese mapa Pablo estuvo en su segundo viaje misionero. Y ustedes saben que en esos viajes llegó a la parte donde dice que había muchos templos. Tantos templos, dice que alguien dijo anónimo que había más dioses que personas. Estamos hablando del mundo greco-romano de aquellos días. Bueno, justamente hablando de Corinto, ¿por qué Pablo le escribe estas verdades? Si usted ve en el mapa, fue en el segundo viaje misionero, recorrió esos lugares que son lugares reales, hermanos, no son lugares que nosotros nos estamos inventando, pero los griegos por lo general eran gente muy inteligente. Algunos que han ido a la escuela acá o a ciertos lugares, se menciona muchas veces a Sócrates, se menciona a Platón, porque eran muy amantes de la sabiduría, muy amantes de ser inteligente, ¿no? Y bueno, entre ellos, ustedes saben que Pablo llegó a un lugar donde se armó una contienda porque estaban los epicúreos, los estoicos, eran filósofos que en aquellos días había. Pero aún Pablo, él tuvo que usar la poesía de ellos para despertarlos y hablarles de ese Dios que no es conocido, porque encontró un templo donde decía el cartel al Dios no conocido. Y bueno, justamente estamos hablando de los corintios, los que están recibiendo esta carta. O sea, en otras palabras, a veces el trasfondo, cuando nos convertimos al Señor, luchamos muchas veces cada uno de nosotros. Tal vez acá, cada uno venimos de países latinoamericanos, donde al venir a Cristo, luchamos con nuestro pasado. Y bueno, justamente Pablo sabía que los corintios eran orgullosos, le daban mucha importancia a los dones espirituales. Estas personas eran creyentes, eran hijos de Dios, le daban mucha importancia al conocimiento. Y él estaba un poquito preocupado. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, nosotros los que vivimos acá en Estados Unidos, vivimos en un contexto donde nos afecta lo que pasa en la sociedad. No podemos decir que, bueno, estamos exentos. Y bueno, Pablo escribe esta carta con una razón. ¿Y cuál era la razón? Mire conmigo a 1 Corintios capítulo 1, versículo 9. Dice, fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Ustedes saben que Pablo les tiene que recordar que han sido llamados para tener una comunión con el Señor. Y ellos habían descuidado eso, realmente. De tal manera que si usted lee toda esta carta, es una carta donde él les muestra los problemas que había. Había muchas divisiones, había problemas morales, había dificultades que inclusive entre los propios hermanos habían ido a los tribunales y cortes del mundo a arreglar sus asuntos. Y bueno, tantas cosas que si usted empieza a leer la carta, tal vez nos causaría tristeza, pero eran hermanos en la fe. Entonces, eso nos debe llamar la atención, que si esas cosas le sucedieron a ellos, nosotros no estamos exentos. No estamos exentos ninguno de los presentes acá. Ahora, recordémonos que los corintios eran de trasfondo griego, y ellos eran personas muy liberales en aquellos días. Ellos adoraban también a una diosa que le daban mucha importancia a las malas costumbres, al libertinaje, a una diosa, digamos, que en la cual se dedicaba a la prostitución, fornicación. ¿Por qué cree que Pablo tiene que escribir en la carta a los romanos? Por favor, no deje 1 Corintios 3. Vamos a ir a Romanos capítulo 1, por favor, en sus Biblias. Y mientras llegamos ahí, ¿verdad? ¿Por qué no miramos también al costado si hay alguien que no puede ver, digamos, estos pasajes? Y así nosotros podemos mostrarle que lo que estamos leyendo no es algo que estamos inventando. Romanos capítulo 1, versículo 18. Yo sé que algunos lo han leído
en algunas ocasiones, pero Pablo escribe por una razón, porque él está escribiendo justamente desde Corintio a los hermanos de Roma. Y si Pablo escribe estas verdades es porque él mira lo que está pasando en ese tiempo. Mira lo que dice versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Qué interesante. Mira lo que pasaba en los días en cual Pablo escribe a los corintios. Pero claro, recordémonos que él escribe a los romanos. Pero si le escribe a los romanos, quiere decir que él está sacando esta información de la realidad que él está viviendo. Mi pregunta es en esta mañana, ¿hay gente que detiene la verdad en nuestros días también? Eso ha pasado a través de la historia. Versículo 19, por lo que Dios se conoce, se le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno pecado y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y en su necio corazón fue entrenegrecido. Profesando ser sabios, ¿se acuerda que daban importancia a la inteligencia, a la sabiduría en aquellos días los corintios? Bueno, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza e imagen de hombre corruptible. Y mire los dioses que había, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Y hoy en día en el siglo XXI, dígame si no hay dioses, ¿no? Usted sabe que cada uno de nosotros venimos de países donde tenemos dioses que se han formado más del trasfondo católico, apostólico, romano que nosotros venimos. También hay dioses y usted puede ponerle los nombres, pero en aquellos días hasta eso llegó. Mira hasta dónde llegó por el desprecio hacia Dios. Versículo 24, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. O sea que todo lo que Dios ha creado, solamente el ser humano tiene la decisión y voluntad y raciocinio de decidir. Dice que ellos prefirieron elegir la mentira que la verdad. En aquellos días ya había esa realidad, cuanto más en nuestros días. Versículo 25, finalizando, dice, dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y sigue diciendo el pasaje, dice que se fueron relaciones de hombre con hombre, mujeres con mujeres. Y esa era la situación en la cual las costumbres de los corintios eran de tanta libertad. Por eso que importante, digamos, es no olvidarnos que todo lo que nosotros sabemos, amados hermanos, no somos mejores que otros. Es por la gracia de Él que hemos conocido la verdad. Y qué bueno que esa verdad, digamos, una vez más, si tú no eres un hijo de Dios, hoy Dios te está llamando, no para que seas parte de una iglesia, y es lindo que hayas venido con nosotros, sino que conozcas a Cristo como tu Salvador y Señor personal. Usted dirá, bueno, yo creo en Dios. Qué bueno que usted cree en Dios. Pero Santiago habla que también el diablo, Satanás, cree en Dios también, sabe que existe, cree en la realidad de la existencia. No estamos hablando sino de ponerlo en el lugar correcto, como Salvador y Señor de nuestras vidas, que Él quiere darte perdón de pecado, quiere darte vida eterna, quiere que pases de muerte a vida, hacerte una nueva creación. Y bueno, justamente los corintios, ellos eran una nueva creación. Pero muchas veces, siendo creyentes, podemos descuidarnos como ellos que se habían descuidado en la comunión, no en la salvación, porque vamos a llegar unos minutitos más ahí. Y note lo que dice el versículo que acabamos de leer comenzando la lectura. Dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? Ya sabemos la situación que estaba pasando Corintio. Entonces, hermano, conviene la humildad a nosotros los ministros de Dios. Nos conviene la humildad. ¿Por qué? Porque, hermano, no está queriendo Pablo animar a que sigan en el egoísmo que tenían antes los corintios. Los corintios tenían a Sócrates, tenían a Platón, y dicen, no quiero que me pongan a mí en un pedestal si yo tuve parte. Por eso hace una pregunta acá claramente. Si usted nota el versículo que acabamos de leer, el 5, ¿qué pues es Pablo? ¿No? O sea, también hace otra pregunta, ¿qué es Apolo? Ahora hay personas que saben que ellos eran servidores, tenían un espíritu de humildad,
eran creyentes de las cuales dio el privilegio, dice, según le concedió el Señor. Es decir, que aquellos que habían oído el Evangelio y habían sido edificados por la vida de estos hombres, en otras palabras, Dios le concedió. Ustedes son los oidores, ustedes son los que han escuchado el mensaje. Pero si vamos a darle valor a alguien en toda esta carta, mire lo que dice el versículo 7, mire conmigo un poquito más abajo. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino que Dios da el crecimiento. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tendría que llevarse la honra a Pablo en esto? Porque plantar es alguien que siembra una semilla, ¿verdad? Y si usted siembra una semilla, por ejemplo, de naranja, seguramente usted va a esperar en un tiempo más que se forme una planta y después dé fruto, ¿sí o no? ¿Y qué es el resultado de ese fruto? Es naranja. ¿Sí? Entonces, pero sin embargo, digamos, hay personas que han trabajado no solamente en plantarlo y poner la semilla, sino en mover la tierra, en poner agua. Aquellos que trabajan en el asunto de cultivos, saben que es un trabajo que se elabora, un arduo trabajo. Ahora, Pablo dice, yo estoy en este lugar, Apolo, que era uno de los maestros de aquellos días del primer siglo, varón elocuente en las Escrituras, sin embargo dice, ¿qué somos nosotros? En el versículo 7 da la respuesta, y si usted, congregación, está ahí en la Escritura, en la palabra de Dios, ¿quién se lleva el crédito en todo esto? ¿Quién es el que se lleva el crédito en estos momentos? El versículo 7, ¿cómo termina diciendo? Usted lo tiene ahí con su Biblia abierta. ¿Quién se lleva el crédito? Dice Dios, Él da el crecimiento. Esos dos hombres son puestos como líderes espirituales de ese grupo de creyentes, pero note algo, hermanos, que aunque ellos son siervos del Señor, eso quiere decir esclavos del Señor. Sin embargo, Dios da el crecimiento. Vamos al versículo 6, por favor. Y mientras estamos ahí, me gusta esta expresión ahí. Yo uso estas imágenes para, por lo menos, entender el sentido que tiene. Jesús no vino para edificar iglesias, en plural, sino una sola y única iglesia, que es la suya, formada por todas las piedras vivas que son cuantos creen en Cristo. ¿Usted cree en Cristo? O sea, somos salvos por esa gracia, mediante la fe. Entonces, tenga en cuenta que estos eran creyentes los corintios, ya no son personas inconversas, pero a veces el pasado puede afectarnos. Tal vez en este caso, tal vez no sea el orgullo en usted, puede ser otra área. Todos tenemos debilidades. Pero ahora vamos a continuar con esto. En el versículo 6 dice, yo planté, estamos acá en 1 de Corintios capítulo 3, versículo 6. Note cómo el escritor sigue poniendo el énfasis ahí. Yo planté y Apolo regó. O sea que Apolo, en su propio deseo, él fue enviado a los hermanos de Corintios, pero alguien hizo el trabajo al comienzo. ¿Sí? Gracias a Dios, yo sé que esta iglesia, Dios usó personas para que se comenzara la obra. Sin embargo, Dios ha traído misioneros, ha traído maestros, evangelistas, pastores, que en la cual así, en este caso Apolo fue uno de ellos. Por eso estamos viendo en el versículo 6. O sea, el ministerio de Apolo era diferente al de Pablo. Note algo. ¿Por qué? Porque Apolo tenía ese don, pero Pablo tenía el énfasis de plantar la semilla al lugar que iba. ¿Cuándo pasó eso? ¿Se acuerda que Pablo estaba en un viaje? Pero dice que los hermanos que siempre lo acompañaban le dijeron, bueno, nosotros vamos a llegar un rato más, y él se quedó en Atenas. Y dice que su corazón estaba ardiendo por ver a la gente entregada a la idolatría. Qué pasión que tenía él por el evangelismo, por sembrar la palabra de Dios, hermanos. Ese era el énfasis de Pablo. Por eso dice, yo planté, dice, y Apolo regó, hermanos. Mire lo que dice acá Hechos 19:1, por favor. No deje, por favor, este pasaje que estamos acá en 1 de Corintios, capítulo 3. Pero vamos a ir al libro de Hechos 19 para que entendamos cómo pasó esto, ¿no? Y justo yo acabo de mencionarlo así de memoria, pero vamos a Hechos 19. Dice, aconteció entre tanto que Apolo estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, que dice, vino a Éfeso. O sea que, en otras palabras,
este Apolo fue el que enseñó a los creyentes. Y se necesita en la obra, hermano. Por eso él tuvo que venir a Corintio después de Pablo. Por eso estamos leyendo que este fue un trabajo asumido durante un tiempo, pero no fue al principio. Primero llegó ¿quién? Pablo, y plantó, pero después Dios usó también, en este caso, a Apolo, hermano. Mire conmigo a Hechos 18, 27, demos una vuelta a la página. Hechos 18, 27. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. ¿Quién? Apolos. Había sido, ¿qué dice? De gran provecho. Pablo había comenzado la obra, pero sabemos que también Dios usó a Apolo para seguir edificando. Qué importante es evangelizar, amados hermanos. Que es importante compartir las buenas nuevas, el evangelio de salvación, hermanos. El ministerio de Pablo, ¿qué era, hermanos? Sembrar, hermanos. Sembrar, preparar la tierra para que la semilla penetre, hermanos, a los corazones. ¿Se acuerda que el sembrador salió a sembrar en la parábola? Y dice que en ese sembradío parte cayó en buena tierra y esa semilla después dio fruto. Después el sembrador sigue sembrando en Mateo 13 y dice que parte cayó entre espinos. También más adelante vemos que sigue sembrando y ya otra parte de la semilla cae entre espinos. Pero sigue sembrando el sembrador y parte cayó a la orilla del camino. La pregunta es en esta tarde, ¿cuál de esas semillas dio fruto? Vemos que 4 tierras diferentes. Sabemos que la que cayó en buena tierra. Queremos dar una interpretación rápida. La tierra es el corazón. La tierra es el corazón. La semilla es el evangelio. El sembrador es el individuo, es el Hijo de Dios, es el creyente que está sembrando esa semilla. Ahora no sabemos lo que está pasando en los corazones. Mi pregunta es, ¿cómo está tu corazón? ¿Ha dado fruto? ¿Qué es el evangelio? Es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Si Cristo no hubiera muerto por nuestros pecados, nosotros estamos en vano reunidos en estos momentos. Si Cristo no hubiera sido sepultado, nosotros estamos cantando a un Dios que no está vivo. Si Cristo no hubiera resucitado, Él, en estos momentos nuestras oraciones y todo lo que estamos haciendo no tiene sentido. Pero gracias a Dios que Él es el centro del evangelio. ¿Has creído? Él es tu Salvador. Justamente Pablo llegó a Corintio, sembró la semilla, dio fruto. Gracias a Dios por la vida ¿de quién? De Apolos. Vemos que Dios da el crecimiento y este crecimiento va en aumento. Mire conmigo al libro de Hechos 18, 27. Nosotros estuvimos un momentito ahí, pero mire Hechos capítulo no solamente 18 y 27. Deje ahí por favor ese versículo. Vamos al versículo 10 de Primera de Corintios 3, antes de eso. Primera de Corintios 3, donde estábamos, pero mire el versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dado, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire que dice cómo sobre edifica. Note algo, mire cada uno cómo sobre edifica. O sea que Dios da el crecimiento. Creyeron por la gracia. Estos ministros, estos hermanos, nada son, pero Dios es todo en todos, hermanos. Dios lo usa como instrumentos, hermanos, y promete a ellos, a los que han creído, el Espíritu Santo. ¿Está morando el Espíritu Santo en tu vida? Sabe que Él cumple un fiel desempeño. Note el énfasis, que va en aumento el crecimiento. Mi pregunta es en estos momentos para seguir. Muchos de los que estamos acá somos papá y mamá. Y tenemos hijos, algunos ya son más grandes y otros son todavía adolescentes. Algunos son niños, otros están en sala cuna. La preocupación sería si tenés un bebé y han pasado 10 años, todavía no ha crecido. Todavía está como ese bebé. Puede ser que haya factores, enfermedades, dificultades. Pero sabemos, hermanos, que el Hijo de Dios crece espiritualmente. Por eso dice que Dios da el crecimiento, dice. Entonces el versículo 7 dice, ni el que planta ni el que riega. Hace un momentito leímos ahí. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega. No es que los siervos de Dios sean despreciables.
honre a los pastores. Honre a los pastores, hermanos. Honre a los misioneros. No son inútiles, pero el apóstol enseña algo, es un trabajo, es la acción de Dios, hermano, lo que ha salvado a las personas. Si usted está acá, es la acción de Dios. En sí mismo el hombre, aunque sea regenerado, sea nacido de nuevo, sea un hijo de Dios, no tiene fuerza para alcanzar los objetivos en la obra de Dios. Nadie acá en este cuarto, ni siquiera yo, soy imprescindible. Él puede alcanzar el mundo sin nosotros, hermanos. Él es todopoderoso, es omnipresente, es omnipotente, hermanos. Es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Ninguno es capaz de producir convicción del pecador. Ninguno es capaz de regenerar a nadie. Ninguno puede producir una fe salvadora ni establecer a alguien salvo, hermanos. Agradezco a aquellos que evangelizan, que hasta dicen yo hice esto, pero realmente todo lo hizo el Señor, hermanos. Dice que Dios da el crecimiento, el resultado corresponde a Dios, hermanos. Él debe ser atribuido en todo, hermanos. Mire el versículo 8, dice la palabra de Dios, estamos en 1 Corintios 3. El que planta y el que riega son una misma cosa. O sea que tienen un mismo propósito, están ocupados en el mismo ministerio, por tanto deben ser usados. No hay partidos, hermanos. Por eso, hermano, cada mensajero que se para acá, o si hay una hermana que enseña a las hermanas, debe ser fiel al Señor. Dios no evade la personalidad. Yo sé que mi hermano Fabio es bien risueño y yo agradezco por ese carisma y lo que él tiene, pero cada uno somos diferentes. Hay algunos son más callados, otros son más serios, otros son más chistosos. Mire, esos 11 hombres que Dios eligió al principio, que Judas no era alguien de ellos, pero estaba en el grupo, eran diferentes ellos. Lucas era diferente. Le animo a leer unos libros en cuanto a esos 12 hombres, su carácter, su personalidad, Pero ¿sabe cuál era el problema acá? Que los corintios no diferenciaban eso. Y por eso miren lo que hicieron ellos en el capítulo 1. Porque al dejar la fidelidad con Dios, se fueron por la división. Mire el versículo 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dicen, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefa, y yo de Cristo. Y hace una pregunta, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Dice, doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. ¿Se imagínense, hermanos, si se hubiera dedicado Pablo, ya hubiera estado dividida completamente la iglesia? Pero, hermano, tenemos esa tendencia, ¿viste?, a tener a alguien favorito, una hermana favorito, un hermano favorito. Pero, hermanos, no nos dejemos llevar por la personalidad. No nos dejemos llevar por la forma que a nosotros nos parece. Llevémonos si es fiel a la palabra de Dios. Por eso es importante, mire, es interesante esta palabra. Cuando un grupo denominacional pretende ser más importante que el otro, más sano que el otro, más bíblico que otro, ese concepto es sustentado en el orgullo. Se manifiesta, se está reproduciendo lo que en la congregación de Corinto ocurría. Yo soy de este. Y otro dirá, es de aquel, fragmentando la iglesia y negándose mutuamente a la comunión, que no es un asunto. ¿Cómo es el horizontal? ¿Es así o así? ¿Es así? Es un asunto vertical. Si nosotros estamos bien con el Señor, vamos a estar en armonía con los demás. Pero el problema es que cuando entra el orgullo ya no estamos bien con el Señor y ya estamos mal también con los demás. Y eso estaba pasando a los corintios, hermano. Por eso el énfasis acá, volviendo al capítulo 3, y estamos en el versículo 8, dice acá, cada uno recibirá, dice, su recompensa. Por eso, hermanos, es el énfasis que Dios da el crecimiento, hermano. Esencialmente es su propósito, son uno, hermanos. La recompensa es algo, hermano, en adición a la salvación personal. Voy a repetir, la recompensa es algo en adición a la salvación personal. No significa que nosotros recibimos recompensa para ser salvos, no. Nosotros recibimos recompensa porque ya somos hijos de Dios. Porque ya somos salvos, hermanos. Mira el versículo 14, por favor, estamos en 1 Corintios 3.
Vamos un poquito más abajo. Si permaneciese la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Cuándo esto va a suceder? Esto va a suceder en el tribunal de Cristo. Seguramente ustedes han escuchado el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo no es el gran trono blanco. ¿Cuándo va a suceder el tribunal de Cristo? Después que el Señor arrebate la iglesia. Cuando el Señor venga por su iglesia, no sabemos el día y la hora, pero cuando el Señor levante a su iglesia, inmediatamente vamos a pasar a ese tribunal de Cristo. No es para ser condenados, porque ya somos justificados por medio de la fe, por la obra de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, en la cruz del Calvario. Entonces, en otras palabras, hay recompensa, y ahora es interesante, dice, mire cada uno cómo edifica. Yo le quiero dejar un pensamiento. Imagínate que vos hayas vivido 20 años sirviendo en una iglesia, sos salvo, y entras al tribunal de Cristo y todo lo que hiciste se quema. Todos tenían un alto concepto de tu vida, de mi vida, de todos nosotros. Pero ¿sabe qué? El Señor mira los corazones. Y vamos a ver la profundidad que Pablo quiere hacerle llevar a los hermanos de Corintios. Miren lo que dice la palabra del Señor. Entonces vemos que la recompensa es algo adicional a la salvación. Será recompensado no conforme a su éxito. No será recompensado, digamos, ni por la cantidad de trabajo que haya hecho, sino conforme, ¿qué dice? A su propia labor. Estamos en el versículo que estamos leyendo, 8. Cada uno recibirá su recompensa conforme, ¿qué dice? A su labor. O sea que a Dios no le impresiona la cantidad o el trabajo hecho. Dios es un Dios personal, es un Dios individual. Mire lo que dice, hermanos, Mateo 25, 23. Mientras usted llega ahí, es interesante que el Señor está mencionando y enseñando a los discípulos en Mateo 25, 23. Bien, buen siervo fiel. No dice acá buen siervo y próspero. Note la expresión, dice. Bien, buen siervo fiel. Entra en el gozo de tu Señor. A veces nosotros entre paréntesis a veces ponemos buen siervo próspero. Mire, vivimos en una sociedad donde la gente que se para a enseñar son los que tienen éxito. Algunos que han ido a la escuela, ustedes saben que nos han enseñado en primaria y secundaria que el fin justifica los medios. En este caso, acá es el principio y acá es el fin. Si vos has corrido por este lugar hasta el éxito, tengas casa, tengas bienes materiales, tengas lo que sea, lo que la sociedad dice, pero en este medio, no importa cómo lo hayas hecho, lo importante es que llegaste al fin. Y esa es la gente que tiene éxito y que enseña. Pero ¿sabe qué? Dios no lo vamos a impresionar, porque a Dios sí le importa el medio. Y lo que era pecado ayer para Dios sigue siendo pecado hoy. Su santidad, digamos, no se compara a la manera, y muchas veces eso también está entrando en medio de los creyentes hoy en día, porque vivimos una sociedad donde existe una palabra que le dicen pragmatismo. Usted lo puede buscar, esa palabra significa, bueno, alguien que ha tenido éxito y va a venir a enseñar. Pero no con la escritura, con la palabra de Dios, sino con el éxito y el esfuerzo humano. Entonces, nota algo que el Señor dice acá, bien buen siervo y fiel. Qué importante es la fidelidad con el Señor. No estamos hablando de prosperidad, sino dice, entra en el gozo de tu Señor, hermanos. Note el énfasis, versículo por favor 9, estamos acá entrando, porque nosotros somos, ¿qué dice? Colaboradores de Dios. Mire el énfasis que da, se va a repetir hasta 3 veces. ¿Por qué? Cada uno recibirá conforme, que dice, a su propia labor. O sea, en este caso, de parte de Dios. Nosotros somos, hermanos, colaboradores. Note algo, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Colaborar significa trabajar con otros. No significa ser individual, ser partidario. Colaborador significa ser cooperadores. Trabajamos con Él, trabajamos bajo de Él, y por ser de Él somos siervos de Dios, hermanos. Mire 1 Tesalonicenses, por favor, no deje ahí Corintios, capítulo 3, versículo 2.
y esto lo puede anotar como nota, porque esto nos anima a nosotros. Estos hermanos de Tesalónica habían sufrido grandes persecuciones, y dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 3, Dios dice: enviamos a Timoteo, nuestro hermano y servidor de Dios y colaborador de nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmar y exhortar respecto a vuestra fe. Note el criterio que Pablo tenía de Timoteo. ¿Qué dice acá, hermanos? Nuestro hermano, o sea, era un hijo de Dios. Segundo, servidor de Dios. Y tercero, colaborador en el Evangelio de Cristo. En otras palabras, si ese Pablo o los que estaban en el grupo se iba, sabía que los que estaban ahí, más allá de su personalidad, eran hombres fieles al Señor, hermanos. Colaboradores de Él, hermanos. Tenemos que evaluar esas cuestiones en nuestras vidas. ¿Somos realmente hermanos? Hoy puede ser un hermano. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable. Puede ser un colaborador. ¿Sí? Volvamos al capítulo 3 de 1 de Corintios, versículo 9. Note algo, se repite 3 veces, colaborador. ¿Por qué? Porque, hermanos, acá vemos que somos no solamente colaboradores o cooperadores, pero también define la labranza. ¿Por qué define? Porque somos propiedad de Dios. El campo es que Dios hace fértil, hermano, por el poder de Él, hermanos. Nosotros también dice acá que somos edificio de Dios. Esto es como una alegoría, hermano, esta expresión. Es un edificio en construcción. Dios no ha terminado de hacer con los corintios lo que va a hacer, y lo mismo va a suceder en nuestras vidas, hermanos. Dios mismo planificó la construcción. Este edificio, hermano, es espiritual. Él va a ejecutar la obra. Por eso dice en Mateo 16, 18, yo edificaré, que dice, mi iglesia. La iglesia no es mía, no es la iglesia del pastor Fabio o del pastor americano, es la iglesia del Señor. Por eso dice acá, edificar la iglesia de Cristo, hermano. El edificio se levanta, hermano, no sobre cualquier fundamento, sino sobre el fundamento de apóstoles y profetas. No se trata de descansar, hermano, la iglesia que estamos hablando sobre los hombros de los apóstoles. ¿Quién es la principal piedra? Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice las Escrituras, hermanos, versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Y cuál es ese fundamento? Jesucristo. Es Jesucristo, hermanos. Si nosotros sabemos, hermanos, que estamos en el fundamento correcto, somos hijos de Dios, ¿no? ¿Quién es, hermano, la roca? ¿Quién es ese el fundamento? Es Cristo. Ahí se basa nuestra salvación. Note lo que dice la expresión acá, yo cumplí haciendo mi parte, está diciendo Pablo. Apolo dice, yo cumplí haciendo mi parte. O como que separara el hermano Fabio, el pastor, yo cumplí haciendo mi parte. Ponete a pensar de cuántos hermanos te han enseñado. Yo cumplí haciendo mi parte. Resta que los que me sigan cumplan con lo que les corresponda. ¡Qué responsabilidad! ¿Cuántas cosas hemos escuchado? Cuando uno vea cómo, como dice acá, o con qué material, ya no se trata del fundamento, ya se trata de seguir sobreedificando. Por eso es muy importante de que escudriñe la palabra. Es muy importante que cuando vengamos a la iglesia podamos estar con papel, lápiz o tableta, lo que sea, tomando notas para escudriñar la palabra de Dios y crecer espiritualmente. Todos podemos equivocarnos, pero tenemos la responsabilidad de ser fiel individualmente, dice la palabra. Por eso el edificio se levanta sobre el fundamento de apóstoles y profetas. ¿Cómo sabe eso usted, hermano? Y bueno, gracias por la pregunta. Vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 2. No deje, por favor, 1 de Corintios. Efesios, capítulo 2. Esto se torna más interesante, hermano. Versículo 21. Y nos dice así la palabra del Señor: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Note lo que está diciendo la palabra del Señor, de ser edificados. Si usted retrocede todavía
unos versículos más anteriormente, dice la palabra del Señor acá en el versículo 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos, y los que estabais cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois ni extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es una responsabilidad, mire, Jesucristo es el fundamento. El fundamento es sobre apóstoles y profetas. Ya no hay más apóstoles, pero los apóstoles recibieron la enseñanza directa de nuestro Señor Jesucristo. En el primer siglo había profetas, pero era temporal, y ellos enseñaban como la carta de Tesalónica, que dice que el Señor viene con voz de mando, con trompeta de Dios. Vemos al apóstol Juan enseñando el libro de Apocalipsis. Eran profetas, pero ya no hay más. Ahora se tiene que seguir enseñando a través de las edades, hermanos. Con hombres y mujeres fieles al Señor, hermanos. Por eso el versículo 10 dice, conforme a la gracia, estamos acá nuevamente en 1 Corintios 3, versículo 10, conforme a la gracia que me ha sido dado, yo como perito arquitecto puse, que dice, el fundamento. En la hora anterior estuvieron acá un grupo de varones en la clase de escuela bíblica. El fundamento, hermanos, es la doctrina. El fundamento, es importante que la iglesia tenga claro este asunto, porque mire cada uno cómo sobreedifica. El evangelio es importante. El evangelio, hermano, como tenemos ahí en la imagen, la salvación es por gracia, es por fe y no por obras. Eso debe ser muy claro. Tal vez usted un día no va a estar en una iglesia como la que está acá, pero esto es una doctrina primordial, la Trinidad, hermanos. Es algo esencial. ¿Cómo sabemos todo esto? A través de los siglos se ha luchado sobre esto. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Se ha luchado sobre la segunda venida del Señor. Ha habido sectas a través de la historia, como el movimiento de los testigos de Jehová en los principios del 1900. Hombres, hermanos, en medio de la pandemia de estos últimos años, han dado fecha y día que Cristo iba a venir. Gente vendió sus cosas, dejaron sus trabajos, se pusieron de blanco a esperar ese día y ese día nunca llegó. Quedaron defraudados por hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque han sido atrevidos a poner fecha. El Señor viene, no sabemos el día, como ladrón en la noche. Pero es una doctrina importante en la vida de la iglesia. Y ese es el fundamento, la inspiración de las Escrituras. Gracias a Dios porque se exalta la palabra, el contenido. La Biblia es la palabra de Dios, hermanos. La deidad de Cristo. Jesucristo es Dios. Y hemos hablado un poco acerca de eso porque se ha luchado a través del tiempo por diferentes movimientos que han luchado contra la iglesia. La iglesia ha tenido persecuciones. Pero sí, Jesucristo es Dios, hermanos. Y pudiera detallarme en este asunto del fundamento, hermanos. La bendición eterna de los salvos. Sé que hace poquito alguien partió con el Señor acá en esta iglesia. Nosotros tenemos una esperanza viva. El fundamento de la iglesia. Sabemos que aquellos que son hijos de Dios van a estar con el Señor para siempre. Pero también si tú no eres un hijo de Dios, el Señor dice, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Entonces, volviendo al versículo 10, dice, conforme a la gracia que me ha sido dado, yo como perito arquitecto, que dice, puse el fundamento. Pero también dice acá, y otro edifica. Pareciera interesante, hermanos, que acá dice, la gracia es aquella que ha sido dado a todos los creyentes, a todos los hijos de Dios. Pero también dice acá, mire cada uno cómo sobreedifica. No nombra a Apolos, porque Apolos también era parte al principio, ¿se acuerda? Pablo que dice plantó y Apolo que dice regó. Entonces vemos acá que Pablo está diciendo, ¿y cómo están los demás sucesores? ¿Cómo están los siguientes maestros? ¿Cómo están los demás pastores? Porque si esto, digamos, no se está sobreedificando correctamente, con el tiempo va a haber pérdida. Por eso dice cada uno como maestro tenga cuidado cómo sobreedifica. Se requiere que esos sucesores, amados hermanos, así como Apolo y como otros hombres de aquellos días,
no lleven a que la gente sufra consecuencias. Mira el versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Qué impresionante, ¿verdad? Hay gente que va a sufrir pérdida. Justamente por maestros que no han sido fieles, hermanos. Por eso dice claramente, hermanos, como miramos la expresión, cómo Pablo había cumplido y otros cumplieron. Pablo está agregando, hermanos, esto. Pero no solamente eso, en el versículo 10 dice, mire cada uno cómo sobreedifica. No está hablando al fundamento, hermano, el fundamento ya está puesto. Si no existiera el fundamento, hermano, en este lugar no estarían las paredes, no estaría el techo. No está hablando sobre ese fundamento, está hablando sobre los que van a seguir la doctrina, hermanos. Como acabamos de mencionar, hermanos, si alguno, está en el versículo 12, es un énfasis que da, si sobre este fundamento alguno, note que el versículo 11 habla de sobreedificar, no tocante al fundamento, porque dice, nadie puede poner otro fundamento. Yo quiero preguntarte, ¿cuál es el fundamento de tu fe, querido amigo? Si tú no estás en el verdadero fundamento, tú puedes estar bautizado, puedes estar en cualquier religión, tener lista de membresía, tener una buena conducta y sigue teniendo una buena conducta. Pero si tu salvación se funda en ese fundamento, estás en grave peligro. Porque la salvación no es por los méritos ni por todas las acciones que puedas hacer, es por la obra de Jesucristo. Y si, por ejemplo, estuvieras en la entrada para poder pasar al cielo después de que mueras, y te hiciera una pregunta a aquella persona que tú veneras, un ejemplo que fuera Pedro o que fuera Pablo, y te hiciera esta pregunta personalmente, ¿qué hiciste para entrar al cielo? ¿Qué hiciste para entrar al cielo? Y vos podés responder cualquier respuesta a esta pregunta. Puedes decirle, bueno, yo voy a esa iglesia bautista bíblica, tengo mis padres en el sacerdocio, he hecho la primera comunión, he hecho la confirmación, no me meto con nadie, me he bautizado, tengo una buena conducta, tengo una buena familia. Entonces, ya Pablo, siguiendo diciendo, ¿qué más y qué más y qué más? Te tiene que decir entonces, ¿para qué Cristo murió por nuestros pecados? ¿Para qué Cristo fue sepultado? ¿Para qué Cristo resucitó si vos te estás salvando por tus propios medios? ¿Me explico? Pero, ¿sabe? Vuelvo a decirte, el Señor quiere que esté en el fundamento correcto, amigo. Porque mañana puede ser tarde. Gracias a Dios por los hijos de Dios, que acá Pablo declara, no está hablando ahora a los hijos de Dios en cuanto al fundamento de Jesucristo, que no sea el correcto. Ese fundamento está bien, pero dice, mira cómo sobreedifica. Y aquí entramos a la parte final. Dice acá la palabra en el versículo, es una advertencia a nosotros los creyentes. Versículo 12, si alguno, esto es algo sobre esta edificación, y muestra materiales duraderos, pero también muestra materiales perecederos. ¿Y cuáles serían los materiales duraderos? Acá dice oro, plata y piedras preciosas. Yo quiero hacer una pregunta en este momento. ¿Puede soportar el fuego, el oro, la plata y las piedras preciosas? ¿Puede soportar? ¿Sí o no? Si pasa por el fuego, ¿puede pasar y soportar eso? Vamos a ver Apocalipsis 21, 18. Vamos a ir al último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 21, versículo 18. Y la palabra de Dios nos dice así. El material de su muro era jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Versículo 19. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. En primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda. ¿Se da cuenta, digamos, de qué era ese fundamento? Qué importante. Mire cada uno que dice cómo sobreedifica. Esto está representando las enseñanzas. Si estaban dispuestos a resistir, hermano, mire, todo lo que nosotros somos va a ser probado por el fuego.
no para ser lanzado al lago de fuego, porque estamos hablando que este es el tribunal de Cristo, hermanos. Y es una expectativa ese día, porque todo lo que hacemos y somos, hermanos, lo hacemos para la gloria de Él. Pero algunos van a sufrir pérdida, y dice acá que hay madera, hay heno y hojarasca. Quiere decir que esto no va a poder soportar el fuego. Hermano, ¿qué es el heno, la hojarasca, la madera? Bueno, es un material que al pasar por fuego queda ceniza. No va a poder permanecer. Esto significa aún las herejías de falsos maestros, porque va a ser destruido el fundamento. También hoy hay mucha enseñanza psicológica en los púlpitos. Hoy hay muchas enseñanzas de un evangelio positivo. Por eso es muy importante escudriñar la palabra de Dios. En el tiempo de Pablo había la herejía del judaísmo. Había filosofías humanas. Y era muy atractiva. Se sentía muy provechosa. Pero después hay una consecuencia. El fuego la va a probar. Y aquellos que van a ser probadas van a sufrir pérdida. Por eso es importante que cada uno mire cómo sobreedifica, hermanos. Decía el hermano Wishworth: durante más de 30 años de ministerio he visto iglesias tratando de edificar sobre un predicador famoso. Un método especial o un énfasis doctrinal que consideraban importante. Pero estos ministerios sencillamente no duraron. Los corintios estaban poniendo énfasis en las personalidades, ya aprendimos. Pablo, Apolos, Pedro, cuando tendrían que haber estado glorificando a Cristo. El fundamento se coloca mediante la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Por eso, hermanos, estamos viendo acá lo que va a pasar. Además, estas enseñanzas, hermanos, que se van sobreedificando sobre la iglesia, los maestros son instrumentos, los pastores son instrumentos, los evangelistas. La realidad, la conversión, hermano, un día, aquella obra sobrenatural, Dios la va a estar haciendo en tu vida, hermanos. Por eso, mire el capítulo 4, volviendo a Corintios, 1 Corintios 4:12. Dice la palabra del Señor así: nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos, y hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos, hermanos. Sin embargo, hermanos, Dios es glorificado, hermanos. Gracias a Dios, hermanos, por estos pasajes. Dice la obra de cada uno. Estamos en el versículo, volviendo al capítulo 3, versículo 13. La obra que dice de cada uno se declarará. Dios la va a declarar, hermanos, porque Dios es luz, hermanos. El fuego la va a manifestar y la va a declarar, y lo va a poner bien claro, hermano, y será revelado la obra de cada uno de aquellos. El tiempo presente, hermano, note algo, es tiempo presente que está diciendo acá, porque esto puede suceder en cualquier momento, hermano. Recuerda, hermanos, que el fuego que menciona Pablo acá es para probar las obras, no es para mandar a alguien al infierno, no es eso, es para probar las obras, hermanos. Pero el fuego, hermano, causa pérdida, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes han visto lo que ha sucedido en campos, en lugares donde ha habido árboles, se han quemado, han sufrido pérdidas, hermanos? Y justamente, hermano, no fue justamente eso. Mire el versículo 14. Dice la palabra de Dios para finalizar: si permaneciere la obra de cada uno que sobreedificó, recibirá, que dice, recompensa, hermanos. ¿Qué sobreedificó? Sobre ese fundamento. Sobre ese fundamento que es Jesucristo. Va a recibir el salario de construcción, o sea, de haber enseñado correctamente. Hay personas, hermanos, que no consideran, pero hermano, esto decía el hermano Calvin Morgan, un hermano que ya está con el Señor. Siempre le digo lo mismo: trabajo, trabajo, arduo y una vez más trabajo. Morgan estaba en su estudio todas las mañanas, a las 6 en punto, excavando los tesoros de la Biblia. Quizá encuentres madera, heno y hojarasca en el jardín de tu casa, pero no se requerirá mucho esfuerzo para juntarlos. Pero si quieres oro, plata y piedras preciosas, tienes que excavar para hallarlos. Hermano, se toma trabajo escudriñar la palabra de Dios.
¿Cuántos de ustedes luchan con leer la Biblia? Deben orar por los maestros, que pasan horas y horas escudriñando la palabra de Dios. Gracias por ese testimonio. Dice, si la obra permaneciese, versículo 14, el fuego la va a probar. Aquellos convertidos, edificados sobre Cristo, hermanos, sobre las fieles enseñanzas del Señor, recibirán coronas de gozo, hermanos. ¿Sabe qué van a hacer esas coronas? Para ponerlo a los pies del Señor. Porque todo lo que hicimos ha sido por Él. Por eso el versículo 15 termina, dice, estamos en 1 Corintios 3:15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Es verdad, va a ser quemada esa obra. La obra de ese enseñador, el fuego lo va a destruir. Sufrirá pérdida, porque dice la palabra, no recibirá recompensa, hermano. No va a perder la salvación, porque la salvación es un don gratuito. Es por la gracia del Señor. Pero dice la palabra de Dios acá, porque este fundamento, hermano, es el fundamento Cristo. El fundamento, hermano, es consumido por el fuego, pero ¿sabe qué? El fundamento permanece. Por eso ve la palabra clave cómo termina el versículo 15. Será salvo, dice así mismo, que dice, como por fuego, hermanos. Qué impresionante que algunos solamente van a ser salvos, y aunque han escuchado las enseñanzas de maestros, no han podido discernir si estaba bien o mal, y vivieron con malos motivos. Si la obra de algún enseñador consiste en tales materiales que el fuego destruya, será pérdida. Más bien, él sufrirá pérdida, dice. Pues no recibirá la recompensa especial, no porque haya de perder la salvación, porque él permanece aún sobre el fundamento. Tal vez no tengas temor, tú eres salvo por la gracia de Dios. Pero eso sí, hoy es tiempo de arreglar esa situación. Entre paréntesis pusimos esa expresión, la que es del todo, es un don gratuito, no una recompensa o salario. Nosotros no estamos recibiendo salario por la salvación. Recuerda que es un don gratuito la salvación. Por eso dice acá claramente, seremos salvos como por fuego. No será quemado el obrero, porque su vida está en Cristo. Cuando la persona es salvo en el Señor, dice que está en las manos del Padre y en la mano de su Hijo. Y nadie las arrebatará de mi mano. Nadie. La salvación no descansa en tu esfuerzo ni en mi esfuerzo. Descansa en la obra de Jesucristo. Mateo 10:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él le decía a una comunidad bien religiosa, que sabía diezmar, que sabía guardar el sábado, que sabían la ley de memoria, que llevaban una vida moral intachable, pero no tenían paz en su corazón. No tenían el día de reposo en sus vidas personales. Y dice acá, como alguien que es tomado de en medio de un incendio y sale a salvo de las llamas perdiendo todo cuanto tenía. Va a haber creyentes así que van a sufrir pérdida. Si eso es tu vida, mira cómo sobreedifica. Mira cómo sobreedifica, hermano querido. A Dios no le impresiona lo que nosotros hacemos. Todo lo falso y postizo desaparecerá. Toda la obra se destacará según su intento y su poder espiritual. Todo lo que hemos hecho por medio del cuerpo será manifestado según su verdadero valor. Pero la plata, las piedras preciosas y el oro van a permanecer. ¿Estás preparado para el tribunal de Cristo? Te dice, no, todavía falta mucho. Puede ser que hoy sea el último culto que tengamos. Ernesto Trencher decía eso. Gracias a Dios por estos hermanos. Vamos a orar.